Mi nombre es Raimundo Morales. Tengo 70 años y vivo en Zamora, Castilla y León. Durante toda mi vida creí que el amor de una familia bastaba para mantenerlo todo en pie. Trabajé más de 40 años como carpintero, ahorrando euro tras euro, convencido de que mi esfuerzo y la paciencia de mi esposa Elena nos garantizarían una vejez tranquila. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo esencial. Nuestra casa en el barrio de La Horta, un Seat Ibiza del 2001 que yo mimaba como si fuera un coche de colección, y sobre todo, nuestro único hijo, Luis. Pero el destino, como tantas veces, decidió ponerme a prueba. Elena cayó enferma sin previo aviso, y en apenas unos meses, el cáncer apagó su voz suave, su olor a pan tostado por las mañanas y la calma que llenaba nuestro hogar. El día que la enterramos pensé que lo peor había pasado. No imaginaba que la herida más profunda estaba a punto de abrirse. Una semana después, me citaron en la notaría de la calle San Andrés, en el centro de Zamora. El despacho olía a humedad y a papel amarillento. Me senté en una silla dura, con el sombrero entre las manos temblorosas. Luis estaba a mi lado, con un traje oscuro que jamás le había visto. Mantenía una expresión seria, demasiado fría para la ocasión. El notario se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mi querido esposo, Raimundo Morales, contuve el aliento. Le dejo su coche Seat Ibiza, año 2001, junto con sus herramientas de carpintería y efectos personales. Me quedé helado. El coche, las herramientas, eso era todo. Luego el notario continuó. A mi amado hijo, Luis Morales, le dejo la vivienda familiar en Zamora, las cuentas de ahorro y la suma de 100 millones de pesos que mantenía invertidos en bonos. Sentí un vacío en el pecho. 100 millones de pesos. La casa. Todo. Luis, mi hijo, el mismo al que había criado con mis manos llenas de astillas, se quedaba con la fortuna. Yo, con un coche viejo y un taller lleno de polvo. ¿No hay algún error?, pregunté casi sin voz. El notario levantó la vista con gesto compasivo. No, señor Morales. Su esposa fue muy clara. Miré a Luis buscando una chispa de empatía, pero solo vi en su rostro una sonrisa disimulada, fría, calculada. Salimos juntos a la calle bajo un sol cruel de primavera. No dijo una palabra. Solo escuché el eco de sus zapatos nuevos sobre el empedrado. Esa noche, mientras cenaba solo un plato de sopa caliente en la cocina, que ya no sentía mía, Luis rompió el silencio. Papá, mañana hablaremos de los nuevos arreglos de vivienda. Dejé la cuchara sobre la mesa y supe que, en realidad, acababa de perderlo todo. ¿Qué arreglos, padre? Esta casa es mía ahora. Creo que ya va siendo hora de que busques otro sitio donde vivir. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Luis, aquí pasé mi vida con tu madre. Esta también es mi casa. Papá, mamá decidió. La casa me pertenece. Tú tienes tu coche. Arréglatelas, respondió sin un atisbo de remordimiento, mientras mordía una rebanada de pan. Me quedé mudo, intentando comprender en qué momento el hijo, que crié con tanto esfuerzo, se había convertido en un extraño. Tienes una semana para hacer las maletas, añadió con tono seco. Considéralo una oportunidad para empezar de nuevo. Aquella noche me encerré en mi habitación con el rosario de Elena entre los dedos, suplicando al cielo una explicación. No lo sabía entonces, pero lo que parecía mi final era, en realidad, el principio de algo que cambiaría mi vida. Durante los días siguientes, la casa se volvió un lugar hostil. Luis recorría las habitaciones como un señor feudal, hablando por teléfono con agentes inmobiliarios, planeando reformas. Le oí presumir por el móvil. Sí, primo, la casa ya es mía. Voy a remodelarla, ponerle suelos nuevos, hacerla a mi gusto. Cada palabra era una estocada. Me quedaba en la cocina,
frente a un café frío, mirando el crucifijo que colgaba sobre la pared. Cristo parecía observar mi derrota con compasión. Al quinto día, mientras metía mis cosas en cajas de cartón que me había dado don Julián, el tendero, Luis se acercó. «Papá, asegúrate de no llevarte nada de valor. La vajilla, los cuadros, todo eso pertenece a la casa. Esa vajilla era de tu abuela. Elena me la regaló el día de nuestra boda. Pues ya no. Ahora forma parte de mi herencia». No respondí. Seguí doblando mis camisas viejas, mis pantalones manchados de barniz. Solo el olor a cuero gastado de mi vieja chaqueta me hacía sentir que algo de mí seguía vivo. La última noche dormí en un colchón inflable, rodeado de cajas. Antes de cerrar los ojos, acaricié la foto de Elena, con su vestido blanco frente a la iglesia de San Juan de Zamora. Al amanecer, cargué mis maletas en el Seat Ibiza. Luis me observó desde la puerta con una taza de café. «No es nada personal, padre. Mamá sabía lo que hacía. Tal vez siempre fuiste una carga». No contesté. Giré la llave. El motor tosió, rugió, y supe que mi vida, igual que aquel coche viejo, aún no había dicho su última palabra. Luis levantó la mano en un gesto burlón, como despidiéndose de un desconocido. El Seat Ibiza avanzaba despacio por la carretera hacia Toro, a unos kilómetros de Zamora, donde quedaba un pequeño terreno que había heredado de mis padres, un cuartucho abandonado junto a un camino rural lleno de polvo. Era lo único que seguía a mi nombre. Llegué al atardecer. El lugar estaba peor de lo que recordaba. El tejado tenía tejas rotas, las paredes estaban agrietadas, y la puerta chirriaba como si se quejara del olvido. Dentro olía a humedad y soledad. No había luz eléctrica ni agua, solo un catre oxidado y un crucifijo torcido en la pared. Aquella primera noche dormí en el suelo, envuelto en una manta vieja. Miré el techo agujereado y a través de él el cielo estrellado de Castilla. Y allí, entre el frío y el silencio, lloré por primera vez desde la muerte de Elena. Lloré por ella, por la traición de Luis, por la vida entera que se me escurría entre las manos. Pero entre el dolor, algo dentro de mí comenzó a encenderse. No era ira todavía, era determinación. Luis creía que me había condenado al olvido, que me había dejado sin nada. Pero yo presentía que la vida aún guardaba una carta bajo la manga, y ese coche viejo, el mismo que me dieron como limosna, pronto iba a revelarme un secreto que cambiaría mi destino. Los primeros días en aquel caserón de Toro fueron duros. Me levantaba con el canto de los gallos del vecino, caminaba hasta el pozo para llenar cubos de agua y volvía con los brazos cansados. Cocinaba lo poco que tenía, pan duro, lentejas, algo de queso. No era una vida digna, pero era mi vida. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los trigales, decidí limpiar el coche. El Seat Ibiza había sido mi compañero de toda una existencia. Con él llevé a Elena a misa, a los mercadillos, y a Luis a sus primeros partidos. Estaba cubierto de polvo y grasa, pero lleno de recuerdos. Mientras pasaba un trapo por la parte trasera, noté algo extraño. El tapizado del maletero estaba suelto. Tiré con cuidado y descubrí un compartimento oculto. El corazón me dio un vuelco. Dentro había una caja metálica oxidada. La coloqué sobre el capó, tomé un destornillador del maletín y forcé la cerradura. Un chirrido agudo cortó el aire. Dentro, una carpeta amarillenta y un manojo de llaves antiguas. Abrí la carpeta. Contenía escrituras del registro de la propiedad, pero no eran de mi cuartito, sino de más de 80 hectáreas de tierra alrededor. La propiedad era mía. Y en ese instante supe que mi historia no había terminado. Mis ojos apenas podían creer lo que leía. Exploraciones geológicas que hablaban de vetas de cuarzo
y turmalina en el subsuelo. Piedras semipreciosas que podían valer millones. Me quedé sentado sobre el capó con los papeles en la mano, sudando frío. Elena había sabido todo esto. ¿Por qué nunca me lo dijo? Entonces encontré una carta doblada con pulcritud en el fondo de la caja. El sobre llevaba mi nombre, escrito con la letra clara de mi esposa. Mi querido Raimundo, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque el destino te trajo hasta aquí. No te sorprendas por mi decisión. La tomé sabiendo quién eres y lo que vales. El texto continuaba. Luis no aprendió a valorar el esfuerzo. Le dimos la vida demasiado fácil y temo que el dinero lo corrompa. Pero tú, Raimundo, siempre supiste ganarte el pan con las manos. Esta tierra es para ti, es tu libertad y tu independencia. Cuídala y no la vendas por promesas vacías. Algún día entenderás por qué hice lo que hice. Con amor eterno, Elena. Las lágrimas empaparon la carta. Comprendí que no me había dejado un coche viejo, sino una llave hacia un porvenir que ni Luis ni yo habíamos imaginado. Esa noche, sentado en la puerta del cuartucho, la luna brillaba sobre los cerros y los grillos cantaban. Sentí una esperanza que no recordaba y miedo. Si Luis se enteraba, vendría a arrebatarme todo. Decidí mantener el secreto. No diría nada. Era mejor investigar en silencio. Las llaves antiguas me intrigaban. Cada una tenía un grabado distinto, una cruz, un sol estilizado y unas iniciales que no conocía. Las guardé en el bolsillo, como talismanes. Exploré el cuartucho. Entre tablas sueltas y muros de adobe, encontré una trampilla oculta detrás de un ropero. Levanté la madera y hallé una puertecita metálica con una cerradura ornamentada. Los mismos símbolos aparecían alrededor. El corazón me latía como en una travesura de niño. Metí la llave correspondiente y giré. Un clic suave resonó. Levanté la compuerta y un olor húmedo me golpeó la cara. Bajé con la linterna. El sótano era angosto, de paredes de piedra, techo bajo y aire frío. Estaba lleno de cajas y sacos antiguos. En el centro, sobre un banco, había un cofre de madera maciza con herrajes corroídos. Abrí el cofre con manos temblorosas. Dentro hallé pliegos envueltos en tela encerada, sellos oficiales y un mapa antiguo con marcas que señalaban vetas y bocas de mina. Junto a ello, escrituras y certificados que confirmaban que mi propiedad alcanzaba mucho más de lo que imaginaba. Supe en ese instante que mi vida había cambiado para siempre realmente. En una esquina del sótano había un baúl de madera reforzado con hierro oxidado. Me acerqué con cautela y utilicé otra de las llaves para abrirlo. Dentro encontré documentos antiguos, tan frágiles que temí que se deshicieran entre mis dedos. Había mapas topográficos de la comarca, firmados por ingenieros mineros en los años 50. Mostraban vetas de minerales en varios puntos de las tierras que Elena me había dejado. Pero lo más impactante no eran los papeles, sino una libreta de cuero con una inscripción en la portada. Morales. Confidencial. Reconocí de inmediato la letra de mi suegro, don Ernesto Morales, un hombre reservado que trabajó toda su vida en las canteras de Zamora. Abrí la libreta con cuidado. Estaba llena de coordenadas, cálculos y anotaciones personales. En una página leí: estas tierras valen más de lo que cualquiera imagina. No confiar en el gobierno. Guardar la información solo para la familia. Me quedé helado. Todo empezaba a tener sentido. Elena lo sabía. Sabía lo que escondían aquellas tierras. Lo supo siempre por su padre. Y aún así, decidió mantenerlo oculto. Recordé la última semana en el hospital, cuando me tomó la mano y me susurró con voz débil: Raimundo, no te dejes engañar por lo que parece poco. A veces lo más grande se esconde en lo más humilde.
Entonces lo tomé como una despedida. Ahora comprendía que era una pista deliberada. Subí del sótano con la libreta entre las manos. Afuera, la lluvia había cesado y el campo de toro brillaba bajo un tono verde intenso. Me senté en el porche del cuartucho y pasé las páginas mientras el viento me revolvía el cabello. Mi esposa no me había dejado un coche viejo ni unas simples tierras. Me había dejado un legado, una segunda oportunidad. Pero también entendí el peligro. Si Luis descubría esto, no descansaría hasta quitármelo. Por eso decidí callar y actuar con discreción. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera de minas, de terrenos y que no tuviera relación con mi hijo. Entonces recordé a don Ramiro Gálvez, un ingeniero jubilado que había trabajado en las minas de Ponferrada y vivía ahora en Benavente, un pueblo tranquilo de León. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, metí los documentos en una carpeta y subí al Seat Ibiza. Mientras conducía por la carretera entre los montes de Castilla, el motor rugía débil pero constante. En cada curva, el viento traía el eco de la voz de Elena, como si aún me guiara. Sabía que aquel viaje iba a cambiarlo todo, y que lo que don Ramiro estaba a punto de revelarme podría reescribir la historia de mi familia para siempre. Don Ramiro me recibió con una sonrisa amable y su inseparable bastón de madera. Su apretón de manos seguía firme, aunque los años le habían robado algo de pulso. «Raimundo», exclamó, «hacía siglos que no te veía. ¿Qué te trae por aquí?» Me senté a su lado en la banca de piedra frente a la iglesia de Benavente y saqué la libreta de cuero. «Necesito que vea esto, don Ramiro. Era de mi suegro, don Ernesto Morales». Sus ojos se iluminaron apenas reconoció los mapas. «Caray», murmuró, pasando las páginas con cuidado. «Estas coordenadas abarcan media comarca de Toro y la ribera del Duero. Y estas notas, esto es trabajo minero de verdad, no simple curiosidad. Tu suegro sabía lo que tenía entre manos». «¿Qué significa entonces?», pregunté, con el corazón encogido. «Significa», dijo con voz grave, «que tienes en tus manos un tesoro oculto. Estas tierras guardan cuarzo, turmalina, incluso es posible que haya vetas de amatista. Si las empresas mineras lo supieran, se pelearían por comprarte los derechos». Sentí un nudo en la garganta. Todo el sacrificio de Elena, todo su silencio, cobraba sentido. Pero don Ramiro bajó la voz. «Escúchame, Raimundo. Esto no es solo riqueza. También es peligro. Si alguien más lo sabe, podrías perderlo todo. Y tu hijo, si es como me has contado, no dudaría en quitarte del medio». Aquellas palabras me atravesaron. Recordé la mirada fría de Luis el día que me echó de casa. Sí, era capaz de todo por dinero. Le pedí consejo a don Ramiro, y él me respondió: «No digas nada, no vendas nada. Busca a un geólogo de confianza que confirme los depósitos». Me dio el nombre de un viejo colega suyo, el ingeniero Arredondo, un experto honesto que trabajaba en León Capital. Antes de despedirnos, me apretó el hombro y dijo: «La verdadera riqueza no son las piedras, Raimundo, es la paciencia. Quien sabe esperar, gana». Regresé a Toro con la libreta guardada bajo el asiento del coche. Paré en un merendero de carretera y comí un bocadillo de lomo con una caña fría. El olor del pan recién hecho me reconcilió un instante con la vida. Esa noche, a la luz temblorosa de la lámpara de petróleo, decidí contactar al ingeniero Arredondo. No podía fallar. Tenía que hacerlo en silencio. Lo que no imaginaba era que, en ese mismo momento, Luis despilfarraba el dinero de su madre en fiestas, coches y viajes, iniciando su propia caída sin saberlo. Le pasé la libreta y los mapas al ingeniero Arredondo. Se ajustó las gafas y los examinó con concentración. «Esto no es cualquier cosa», murmuró, pasando las hojas con cuidado. «Aquí hay registros serios de exploración.
Hablan de cuarzo y turmalina. ¿Me permite hacer una evaluación en su terreno? Asentí, hombre. Días después llegó con su equipo, cascos, picos y aparatos de medición que no había visto en mi vida. Durante 3 jornadas recorrió la Sierra de Toro, tomó muestras y anotó coordenadas. Yo lo acompañé cargando cubos de agua y sosteniendo la linterna, sintiendo por primera vez, en semanas, que volvía a tener un propósito. Al término del tercer día, sentados a la sombra de una encina, Arredondo abrió su cuaderno y me miró con ojos brillantes. «Raimundo, usted está sentado sobre una mina», dijo con voz baja. «No de oro, pero sí un yacimiento de cuarzo y piedras semipreciosas. Si se explota correctamente, puede valer cientos de millones». Me quedé sin aire. Pensé en el Seat Ibiza herrumbroso, en el cuartucho y en las noches de frío. Ahora me decían que las tierras de Elena valían más que todo lo que Luis había heredado. «Pero ojo», añadió el ingeniero, «no venda al primero que aparezca. Negocie, busque asesoramiento legal y técnico, y sobre todo, proteja la información. Si se corre la voz, usted puede perderlo todo». Sus palabras me calaron hondo. La sonrisa helada de Luis en la notaría volvió a mi mente y supe que debía moverme con cautela. Mientras tanto, en Zamora se extendían rumores sobre el derroche de Luis. Un día, en la tienda de don Julián, escuché a 2 vecinas comentar: «¿Has oído? Luis se ha comprado un coche nuevo y se pasa las noches en restaurantes caros». Sentí un nudo en la garganta. El dinero parecía consumirle. Decidí comprobarlo. Fui a León en secreto y, desde la plaza, observé a mi hijo entrar en un local elegante con amigos. Reía, pedía botellas y se rodeaba de gente ajena. Aquello no era el muchacho al que yo había enseñado a montar en bicicleta. Era un desconocido. De regreso, prendí una vela junto a la foto de Elena y le prometí en silencio que no fallaría. Guardaría la verdad como un tesoro, esperaría y aprendería. Mi plan era simple: investigar, confirmar y entonces actuar. No debía precipitarme. Lo que no esperaba era que la ambición de Luis lo llevara a endeudarse con prestamistas peligrosos de León. Su caída sería rápida. Cuando por fin tocó a mi puerta, no lo hizo con soberbia, sino con miedo en los ojos. Las piezas del juego comenzaban a moverse. Escuchaba todo en silencio, fingiendo indiferencia, aunque por dentro cada palabra confirmaba lo que Elena había previsto. Una tarde de sábado, mientras reparaba la valla del terreno en Toro, oí el ruido de un coche que se acercaba por el camino de tierra. Me limpié las manos en el pantalón de trabajo y salí al porche. Era un sedán viejo, nada que ver con el Audi negro que mi hijo Luis había comprado meses atrás. Cuando bajó del coche, lo reconocí enseguida, pero no era el mismo. El traje caro había desaparecido. En su lugar, llevaba unos vaqueros arrugados y una camisa mal planchada. Sus ojos, antes altivos, estaban hundidos y cargados de ojeras. «Papá», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Lo invité a pasar. Encendí la estufa de leña y preparé café, como lo hacía Elena. Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera que cojeaba desde hacía años. Luis no dejaba de mover las manos, nervioso. «Estoy en problemas», confesó. «Debo dinero». «¿Cuánto es dinero?», pregunté sin apartar la mirada. «Casi 300.000 euros», susurró, bajando los ojos. Sentí que el alma se me caía a los pies. «¿Cómo pudiste, Luis? Tu madre te dejó todo para asegurar tu futuro, y tú lo tiraste por la borda». «Lo sé, papá. Fui un idiota. Pensé que el dinero nunca se acabaría. Invertí mal, aposté. Y ahora los prestamistas me están presionando. Si no pago pronto, no sé qué harán». El silencio se volvió espeso. Afuera, los grillos seguían cantando como si nada ocurriera.
Dentro, yo me debatía entre la rabia y la compasión. Era mi hijo, sí, pero también el mismo que me echó de casa. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté al fin. Necesito tu ayuda, papá. Te juro que cambiaré. Solo necesito un préstamo. Miré la foto de Elena en la repisa. Escuché su voz en mi mente. No te dejes engañar por lo que parece poco. Respiré hondo. Te ayudaré, Luis, pero no como piensas. No será un regalo. Será un préstamo con condiciones. Alzó la vista, esperanzado. Acepto lo que quieras, papá. Primero, trabajarás conmigo cada fin de semana aquí, en la tierra que despreciaste. Segundo, me hablarás con respeto. Y tercero, pedirás perdón a toda la familia. Tragó saliva, el orgullo vencido. Está bien, lo haré. Por primera vez en meses vi a mi hijo sin soberbia. Era un hombre roto. No sabía que, en realidad, yo tenía más poder del que jamás imaginó, y que su verdadera lección apenas estaba por comenzar. Por primera vez en años, Luis no traía ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba. ¿Qué quieres que haga, papá?, preguntó con voz cansada, casi sincera. Lo observé un momento. Parte de mí quería gritarle todo el rencor acumulado, recordarle cómo me echó de casa y me llamó una carga, pero en lugar de eso, señalé hacia el fondo del terreno. El cobertizo está hecho un desastre. Empezaremos por ahí. Trabajamos en silencio toda la mañana. El sol de toro, fuerte incluso en otoño, nos golpeaba la espalda y el sudor nos corría por la frente. Luis no estaba acostumbrado a usar las manos para trabajar. Sus dedos, acostumbrados al teclado y a las copas de vino caro, se llenaron de ampollas con cada golpe de martillo. No se quejó, y eso, por primera vez, me sorprendió. A mediodía cociné un poco de potaje de alubias y calenté pan sobre la estufa de leña. Nos sentamos bajo la sombra del viejo olmo frente a la casa. Luis comió en silencio, casi con vergüenza. «Papá», dijo de pronto, «¿alguna vez me vas a perdonar?» Lo miré sin responder enseguida. «El perdón no se pide con palabras, hijo. Se gana con hechos». Asintió en silencio, bajando la cabeza. Los siguientes sábados siguieron el mismo ritmo. Luis venía temprano, trabajaba sin protestar, y poco a poco empezaba a hablar. Me contó cómo había perdido dinero en apuestas, en falsas inversiones, en amigos que lo dejaron solo cuando se acabaron las rondas de whisky. Lo escuchaba sin interrumpir, viendo cómo por fin conocía la humildad. Entre clavos y tablones, entre pala y cepillo, yo también aprendía. Redescubría al niño que un día enseñé a montar en bicicleta, al chaval que gritaba, «Papá, mírame», con una sonrisa enorme. Una tarde, mientras ordenábamos cajas viejas en el cobertizo, Luis encontró la chaqueta de cuero de Elena. La sostuvo entre las manos y su voz se quebró. «La echo tanto de menos». «Yo también, hijo», dije con la garganta cerrada. Ese instante, breve pero sincero, abrió una grieta en el muro que nos separaba. Sin embargo, yo no olvidaba mis condiciones. La disculpa pública. Planeaba hacerla en Navidad, durante la reunión familiar en casa de mi hermana. Aquella noche, ya solo, tomé la libreta de don Ernesto. Volví a estudiar las coordenadas y los símbolos. Aún quedaba un misterio. La tercera llave. En el dibujo aparecía un rectángulo detrás del cobertizo. Tomé la linterna y la pala, y salí bajo la luna. Escarbé unos minutos, hasta que el metal chocó contra el hierro. Mi corazón se aceleró. Había algo enterrado allí, y lo que desenterré esa noche cambiaría todo lo que creía saber sobre Elena y su último secreto. El aire olía a pasto húmedo y a tierra fresca. Cavé con cuidado hasta que la pala golpeó algo sólido. Me arrodillé y retiré la tierra. Apareció una caja de hierro cubierta de óxido, pequeña pero pesada.
Tenía una cerradura con los mismos símbolos de la tercera llave. Con las manos temblorosas encajé la llave. Giró con un sonido seco y la tapa cedió. Dentro encontré documentos legales con sellos notariales, un sobre con la letra de Elena y una bolsa de gamuza con piedras brillantes, cuarzo y turmalina. Leí la carta primero. Raimundo, si has llegado hasta aquí es porque supiste encontrar lo que escondí. Estas piedras muestran lo que hay bajo nuestras tierras. Los documentos certifican los derechos de explotación a tu nombre. Luis no podrá reclamarlos. No lo hice por crueldad, sino por proteger lo que sabes apreciar, el trabajo y la paciencia. Usa esto con sabiduría y no lo vendas al primero que aparezca. Las lágrimas me vinieron sin avisar. Elena había pensado en todo. Observé las piedras bajo la luz del amanecer. Brillaban con un resplandor propio, como si la tierra me ofreciera una bendición. Cerré la caja y la oculté. Guardé los papeles en el Seat Ibiza. No podía correr riesgos. En ese instante oí el motor de Luis por el camino. El golpe de la puerta resonó. «Papá», dijo al entrar, con la voz rota. «Los prestamistas me han dado 15 días. Si no pago, vendrán por mí y por ti. Debo 300.000 euros. Ya no tengo nada que vender. Hasta la casa está hipotecada». Sentí un escalofrío. El hijo que me echó de la casa ahora me pedía ayuda. Recordé la carta de Elena y su advertencia. No podía revelarlo aún. Si Luis lo supiera vendría sin escrúpulos. Pero tampoco podía abandonarlo. «Te ayudaré», respondí. «Pero no será un regalo. Tendrás condiciones. No habrá indulgencias. Acordamos, trabajaría conmigo cada fin de semana en la tierra. Pediría perdón públicamente y aceptaría un plan para pagar la deuda». Luis aceptó con lágrimas. Su orgullo se quebró. Esa noche guardé la caja en el maletero. Sabía que el tiempo corría. Los acreedores presionaban desde León y cualquier filtración destruiría todo. Mi plan era esperar y confirmar la magnitud real del yacimiento con el ingeniero Arredondo. Solo entonces, con pruebas técnicas, negociaría. Mientras tanto, Luis empezaría a trabajar y a enfrentarse a la humildad. Si resistía la prueba, quizá recuperaría algo más que dinero. Recuperaría dignidad. Esa decisión no fue fácil, pero Elena me había dejado las herramientas para corregir el rumbo de mi familia. Yo jugaría con paciencia y firmeza. Revele o no el secreto, la responsabilidad era mía. Proteger el legado, enseñar a mi hijo y cuando llegara el momento preciso, negociar con calma y paciencia. Luis aceptó mis condiciones sin titubear. «Te voy a prestar el dinero», dije despacio, mirándolo a los ojos. «Pero no será gratis», le expliqué. «Serían 300.000 euros, con un interés del 5% anual y un plazo de 10 años. Firmaría un pagaré y un contrato de préstamo ante notario. Si incumplía una sola cuota, por más de 2 meses, autorizaba por escrito que se vendiera cualquier bien a su nombre, y el excedente iría a un fondo de becas que llevaría el nombre de Elena Morales, destinado a jóvenes sin recursos. Luis apretó la taza con las 2 manos. «Acepto, papá», susurró con voz ronca. «Aún no he terminado», añadí con firmeza. «Cada sábado trabajarás aquí, sin excusas. Asistirás a jugadores anónimos, llevarás constancia de tus reuniones y servirás una vez al mes en el comedor parroquial. Y antes de que acabe el año, pedirás perdón ante toda la familia. Ah, y mañana me devuelves la vajilla de tu abuela y las fotografías antiguas de tu madre». Tragó saliva, vencido. «Está bien, papá, haré todo». Dormí poco esa noche. Al amanecer lo llevé a León, a la notaría del licenciado Mendoza. Redactamos el contrato, el pagaré y las cláusulas de incumplimiento. Mi hermana Lourdes firmó como testigo. Luis temblaba al estampar su firma. Sentía a Elena detrás de mí,
firme, aprobando cada palabra. ¿Y el dinero?, preguntó él, en el aparcamiento. Yo me encargo, respondí. Esa misma tarde viajé a Benavente con don Ramiro y el ingeniero Arredondo. Habíamos logrado cerrar un acuerdo discreto, un anticipo de un inversor de Valladolid, a cambio de una opción de compra por 6 meses y una cláusula de confidencialidad absoluta. Nada de vender la gallina, solo mostrar el huevo. El depósito se ingresó en un fideicomiso a mi nombre. Retiré lo justo, 300.000 euros para saldar las deudas de Luis. Guardé el resto. La paciencia da intereses que ningún banco paga, me había dicho Ramiro. Aquella noche cité a Luis en una taberna del barrio de San Juan de León. Nos esperaban Ramos, el prestamista, y 2 hombres de chaqueta oscura. Olor a vino, a madera vieja y atención. Puse el maletín sobre la mesa. Aquí están los 300.000, y esta es la carta de no adeudo. Fírmela y se acabó. Ramos me midió con la mirada. ¿De dónde sacaste tanto dinero, viejo? De trabajar, respondí, y de no apostar. Firmó sin decir más. Pedí copia sellada. Cuando salimos, respiré hondo. Por primera vez en meses, Luis ya no debía nada. Y yo, en silencio, había cumplido otra parte del plan de Elena. Al día siguiente, Luis trajo la vajilla de su abuela y las fotografías familiares. Las coloqué con cuidado en un aparador improvisado, y al tocar la porcelana, sentí que una parte de mi hogar volvía a mí. Mientras tanto, él llegó con los nudillos pelados. Había descargado sacos y cortado maleza desde el amanecer sin una queja. Estaba cumpliendo. Esa semana comenzó a asistir a jugadores anónimos. Me dejaba la constancia cada sábado, con la humildad de un monaguillo. En el comedor parroquial de Toro, sirvió sopa castellana y repartió pan a los ancianos que lo miraban con desconfianza. La vergüenza, pensé, también enseña. Pero la ciudad no duerme. 3 días después, mi móvil vibró sin cesar. Mensajes, fotos, rumores. ¿Te has enterado?, leí en un grupo del barrio. El padre de Luis pagó en efectivo al prestamista. Dicen que ese viejo carpintero se sacó la lotería. No, hombre, tiene una mina, contestó otro. La palabra me heló la sangre. Mina. Como si alguien hubiera olido lo que descansaba bajo tierra. Esa noche, Luis llegó pálido. Papá, dijo, me escribieron de un número desconocido. Si quieren tranquilidad, tráiganos los papeles de las tierras. Sabemos lo que valen. Sentí un golpe en las sienes. Comprendí que la foto del dinero había despertado a los curiosos, y también a los que no hacen preguntas 2 veces. Miré la libreta de don Ernesto, el portafolio con la opción firmada y la foto de Elena. Hijo, le dije con calma, ahora sí vamos a necesitar cabeza fría y espalda ancha. La noche cayó sobre el cerro, pesada. Un perro ladró a lo lejos. Apagué la lámpara y en la oscuridad sentí lo mismo que cuando abrí la primera caja. Miedo y certeza al mismo tiempo. Certeza de que Elena había previsto incluso este momento. Después del mensaje anónimo, el aire en Toro se volvió más denso. Cada ruido me hacía saltar. Una puerta, el motor de un coche, los aullidos de los perros en la sierra. Ya no era solo un asunto familiar. Había gente peligrosa interesada en lo que Elena me había dejado. Guardé la libreta y los documentos en un nuevo escondite bajo el asiento del Seat Ibiza, sellado con lámina. Ni siquiera Luis debía conocer el lugar. El portafolio con los contratos lo dejé en la parroquia de Zamora, bajo la custodia del padre Julián, un viejo amigo que había bautizado a mi hijo. Luis comenzó a inquietarse. Una noche, mientras cenábamos sopa de fideo, me confesó: «Papá, me llamaron otra vez. Dijeron que saben que guardas papeles que valen millones. Tengo miedo». Lo observé. Ya no era el hijo soberbio que me echó de casa, sino un hombre asustado. «No temas, hijo»,
le dije. Tu madre sabía lo que hacía. Nos dejó el camino y la fuerza para seguirlo. El sábado siguiente lo puse a prueba. Mañana iremos a León, le anuncié. Vamos al notario para ajustar unos papeles. No le dije la verdad. Quería medir su lealtad. Antes de ir, lo llevé al cementerio. Frente a la tumba de Elena, Luis se arrodilló y susurró. Mamá, si puedes oírme, me equivoqué. Pensé que el dinero lo era todo, y lo perdí todo, dijo Luis, con la voz quebrada. Papá me está dando una segunda oportunidad, y juro que no volveré a fallar. Las lágrimas le rodaban por el rostro mientras hablaba frente a la tumba de su madre. Yo, de pie detrás, sentí que Elena nos escuchaba. Después de la visita al cementerio, fuimos a la notaría de León. Allí redacté un documento adicional, un nuevo testamento. Si algo me ocurría, las tierras y los derechos mineros no pasarían directamente a mi hijo, sino a un fideicomiso administrado por el padre Julián y mi hermana Lourdes, destinado a becas para jóvenes de zonas rurales. Cuando se lo expliqué a Luis, me miró sorprendido. Entonces, ni siquiera yo las recibiría. Si cumples, sí, le respondí, pero primero tendrás que demostrar que has aprendido. Esto no es solo dinero, hijo, es el futuro de mucha gente. Guardó silencio, y en su mirada vi una mezcla de orgullo herido y respeto. Esa misma tarde, mientras regresábamos por la carretera entre Toro y Zamora, un coche negro nos siguió varios kilómetros. Le pedí a Luis que no mirara atrás, que siguiera hablando como si nada. Cuando finalmente el vehículo giró hacia otro camino, supe que no era mi imaginación. Nos vigilaban. Esa noche, en el cuartito, encendí una vela y volví a leer la última frase de la carta de Elena. Ahora vive, vive por los dos. Comprendí que proteger aquel legado no era cuestión de dinero, sino de honor. La guerra no era contra prestamistas ni contra la ambición de mi hijo, sino contra quienes querían arrancarme lo único que quedaba de mi esposa. Y yo no pensaba permitirlo. La primera vez que los hombres de negro tocaron mi puerta en el caserío de Toro, supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. No había luna. El viento bajaba de los cerros y el mezquite golpeaba el tejado como un aviso. 3 sombras se plantaron frente al portón. «Buenas noches, don Morales», dijo el del centro, con voz fingidamente cortés. «Venimos ahí a hablar de sus tierras. Solo tráiganos los papeles y firmamos una sesión. Así todos contentos». «Aquí no se firma nada de madrugada», respondí firme, «y menos sin notario». El de la izquierda mostró un folder manila. «No se complique, viejo. Sabemos lo que valen. Le damos 5 millones y aquí paz». La cifra me supo a insulto. «Mañana a las 9 en la notaría, si traen algo legal. Si no, no pierdan el viaje». El tercero se acercó demasiado. Olía a tabaco y gasolina. «No nos haga venir 2 veces, don». Hice un gesto con la barbilla hacia la capillita del camino. «¿Escuchan?», pregunté. Mientras giraban la cabeza, marqué rápido al padre Julián. 3 tonos, y la campana repicó una vez, breve, como aviso. Minutos después, linternas se encendieron en las casas vecinas, los perros ladraron y el campo despertó. «Vecinos atentos», dije tranquilo. «Y otra cosa, si algo me pasa, el padre tiene un sobre para la fiscalía, y el fideicomiso tiene candado». Los hombres se quedaron inmóviles. Sabían que no sería fácil doblegar a Raimundo Morales. ChatGPT y Danoy. «Ni vendiendo su alma lo abren», dije con firmeza, refiriéndome al fideicomiso. No sé si me creyeron, pero bastó. El de la chamarra negra sonrió, mostrando un hueco donde faltaban los dientes. «Nos vemos pronto, don Morales», soltó antes de marcharse. Al irse, dejó un sobre en el escalón. Dentro había una foto impresa, Luis saliendo de una reunión de jugadores anónimos. Al reverso, una frase escrita con pluma:
Cuiden a la familia. Sentí un golpe seco en el estómago. Ya no se trataba solo de papeles. Nos estaban probando el miedo. Esa noche no dormí. Guardé la libreta de don Ernesto y las escrituras en el compartimento reforzado del SEAT Ibiza. El contrato de opción quedó en la caja fuerte de la parroquia y escaneé todo en una memoria USB que colgué dentro del rosario de Elena. Al amanecer, preparé café y esperé a Luis. Hijo, le dije cuando llegó, necesitamos cabeza fría. Hoy conduces tú. Vamos a León. Denuncia en el Ministerio Fiscal por amenazas y luego con el licenciado Mendoza para certificar copias. Luis llegó pálido, pero obediente. Mientras avanzábamos por la carretera, me confesó. Uno de esos hombres me siguió en la ciudad. Me habló por mi nombre, papá. Dijo que no hiciéramos tonterías. El miedo sirve, hijo, le respondí, si te mantiene despierto. Hoy no nos dormimos. En la oficina del ministerio, la secretaria levantó la vista cuando mencioné amenazas por tierras. No pareció sorprendida. Nos tomaron declaración, anexaron la foto y el número del mensaje. Pedí rondines policiales. No prometieron milagros, pero sellaron la denuncia. Y eso ya era algo. Comimos una tosta de lomo en la esquina. El pan sabía a polvo y urgencia. Después fuimos a la notaría. Mendoza certificó las copias, registró que los originales estaban bajo fideicomiso y dejó constancia legal. Cualquier cesión fuera de ese documento carecía de validez. Salimos con un folder grueso y un pequeño respiro. Al volver a Toro, el sol caía entre nubes rosadas. Pero al llegar, vi la puerta del cobertizo forzada. Corrí. El SEAT Ibiza tenía el asiento trasero levantado, el tapiz arrancado, los tornillos en el suelo como lágrimas metálicas. «Papá», susurró Luis, «se llevaron todo». Metí la mano al fondo, vacío. A un lado, cuidadosamente colocado, un rosario barato de plástico transparente. Un mensaje. «Vimos el tuyo». Luis me miró esperando mi derrumbe. No se lo di. «Tranquilo», le dije. «Esto fue lo que les dejé a propósito». Saqué un paquete envuelto en papel craft, fotocopias falsas con coordenadas alteradas y una carta de cesión llena de errores. «¿Los engañaste?», preguntó. «Nos probaron», respondí, y yo los probé a ellos. Llamé a don Ramiro y al ingeniero Arredondo. Aceleramos el plan. Avalúo técnico formal. Contacto con 2 empresas mineras serias de fuera de Castilla y León. Y un seguro de exploración. Esa misma noche reuní al comisariado vecinal. Organizamos veladores por turnos, fogones encendidos y teléfonos cargados. Nadie durmió, pero el pueblo entendió. Aquello ya no era solo mi batalla, era la dignidad de toda la comarca. Antes de apagar la lámpara, me senté frente a la foto de Elena y dije en voz baja, «Vieja, aquí seguimos. Si quieren guerra sucia, les responderemos con papel limpio, con comunidad y con paciencia». El móvil vibró. Un mensaje desconocido mostraba una ubicación con un punto rojo, justo donde Luis solía aparcar en León, y una línea más. «Mañana 7, tú decides». Le enseñé la pantalla a mi hijo. Tragué saliva cuando vi cómo se le quebraba la cara. Ya no iban por mis papeles, iban por él. Si no acudía, lo tomarían como un desafío. Si iba, podía no volver. Lo miré y le dije lo primero que me vino a la cabeza. «No muestres miedo. El miedo lo huelen y lo usan como cuchillo». Pensé en la voz de Elena. «Cabeza fría, Raimundo. No todo se gana a empellones. La paciencia era también arma». Aquella noche no dormimos. Preparé el SEAT Ibiza como para una carrera. Tanque lleno, luces revisadas y el compartimento secreto con copias certificadas bien escondido. Los originales ya estaban a salvo en el fideicomiso. Al amanecer fui a ver a don Jacinto, el comisario. «Herrera, si han entrado en tu casa, no pararán».
me dijo con voz rasposa. Pero aquí no se deja a nadie solo. Organizamos patrullas vecinales, linternas, radios y hombres en los caminos. La solidaridad del pueblo me dio coraje. Volví y encontré a Luis rezando con el rosario de Elena entre las manos. Nunca lo había visto así. ¿Estás listo?, le pregunté. No, respondió, pero iré. Al caer la tarde fuimos al punto marcado, un solar baldío junto a una nave industrial a las afueras de León. El cielo pendía naranja. El coche vibraba con cada bache. 3 sombras nos esperaban. El de la chamarra negra se adelantó con sonrisa de fiereza. «Qué bien que vinieron», dijo. «Traiga lo que pedimos». Saqué la carpeta y abrí las fotocopias falsas. Las revisaron, fingiendo que no entendían. «Muy bien», dijo el de la voz grave, «pero falta la parte importante». Se volvió hacia Luis. «Vente con nosotros un rato. Garantía». Mi sangre se heló. Uno de ellos mostró el brillo metálico de una pistola. En ese instante, un silbido agudo cortó la noche, la señal convenida. De pronto, linternas se encendieron alrededor, voces se alzaron y radios crepitaron. Jóvenes del pueblo, veladores y 2 patrullas que don Jacinto había logrado avisar aparecieron en el camino. «¡Policía!», gritó uno de los vigilantes. Los hombres de negro se pusieron tensos, maldijeron y retrocedieron. Intentaron huir en sus coches, pero las patrullas bloquearon la salida y los vecinos cortaron rutas secundarias. La policía interrogó, tomó fotos y confiscó armas. Uno de los hombres fue detenido. Los otros huyeron entre la oscuridad. Cuando todo terminó, Luis se aferró a mi mano temblando. Sentí la noche bajar con un peso menos. Aún quedaba la batalla legal y técnica, pero aquella madrugada comprendí que no luchaba solo. La tierra, la comunidad y el nombre de Elena eran ahora escudos invencibles. Sí, aquí tienes la continuación reescrita y adaptada para que coincida con el párrafo anterior. Mismos nombres, escenario y cronología. He escrito exactamente 440 palabras, como pediste. Sentí un golpe en el pecho y una rabia fría. Si alguien abría la boca, todo se iba al traste. Al día siguiente fui al banco. Hablé con la directora y mostré los documentos del fideicomiso. Ella prometió investigar, aunque admitió que la filtración podía venir de cualquier lado. Un empleado, un notario o una conversación en un bar. Volví al pueblo y reuní a don Ramiro, al ingeniero Arredondo y al padre Julián. Acordamos reforzar las medidas legales, auditar accesos a la información y localizar la vía por la que circuló el rumor. Don Ramiro propuso contratar un perito informático y el ingeniero blindar las escrituras con certificados digitales. Mientras tanto, Luis trabajaba conmigo en la tierra. Una tarde me confesó que, en una fiesta, había hablado demasiado con una joven abogada llamada Claudia. No pensó que fuera grave, pero quizá bastó para que alguien iniciara gestiones. Concerté una cita en León con Claudia, acompañada por don Ramiro y el licenciado Mendoza. Al principio negó haber filtrado nada, pero su teléfono recibió un mensaje inquietante que la dejó pálida. Le ofrecimos colaborar ante notario o afrontar una posible denuncia. Acorralada, Claudia admitió que había comentado la historia a un conocido de un despacho de gestoría. Él la transmitió a un intermediario. No era mala intención, sino descuido en cadena. Nos dio nombres. El ingeniero Arredondo comenzó a cotejar datos. Con indicios suficientes presentamos una denuncia. La Guardia Civil abrió investigación por filtración y tentativa de fraude. Además, reforzamos el fideicomiso con cláusulas penales y advertimos a las empresas interesadas que todo contacto debía pasar por el licenciado Mendoza. La red empezó a desarticularse. No fue inmediato ni sin tropiezos, pero la mezcla de comunidad, asesoría técnica y presión legal cerró vías
y puso en aprietos a los oportunistas. Algunos intentaron negociar de nuevo. La mayoría se alejó. Luis lloró con alivio. Me acerqué y le apreté la mano. «Has sido valiente», le dije. «La batalla sigue, pero ahora no estamos solos». La gente del pueblo permaneció alerta. Don Jacinto y los veladores patrullaban los caminos. Sentí que, aunque cansado, ese cansancio era útil. Había tarea pendiente, pero la dignidad del rancho permanecía. Al día siguiente, iniciamos la auditoría interna, revisión de llamadas, comprobantes y movimientos bancarios. El ingeniero Arredondo trajo equipos para cotejar metadatos de los archivos enviados, mientras don Ramiro se entrevistaba con el personal de gestoría señalado. El padre Julián coordinó una junta vecinal para aumentar la vigilancia nocturna y organizar guardias rotativas. Yo redacté un comunicado para las empresas interesadas y dejé claro que solo negociaríamos con propuestas firmes y supervisadas por notario y con prudencia. Sí, aquí tienes la continuación reescrita y adaptada para que coincida con el párrafo anterior. Mismos nombres, escenario y cronología. He escrito exactamente 440 palabras, como pediste. Sentí un golpe en el pecho y una rabia fría. Si alguien abría la boca, todo se iba al traste. Al día siguiente fui al banco. Hablé con la directora y mostré los documentos del fideicomiso. Ella prometió investigar, aunque admitió que la filtración podía venir de cualquier lado: un empleado, un notario o una conversación en un bar. Volví al pueblo y reuní a don Ramiro, al ingeniero Arredondo y al padre Julián. Acordamos reforzar las medidas legales, auditar accesos a la información y localizar la vía por la que circuló el rumor. Don Ramiro propuso contratar un perito informático y el ingeniero blindar las escrituras con certificados digitales. Mientras tanto, Luis trabajaba conmigo en la tierra. Una tarde me confesó que, en una fiesta, había hablado demasiado con una joven abogada llamada Claudia. No pensó que fuera grave, pero quizá bastó para que alguien iniciara gestiones. Concerté una cita en León con Claudia, acompañada por don Ramiro y el licenciado Mendoza. Al principio negó haber filtrado nada, pero su teléfono recibió un mensaje inquietante que la dejó pálida. Le ofrecimos colaborar ante notario o afrontar una posible denuncia. Acorralada, Claudia admitió que había comentado la historia a un conocido de un despacho de gestoría. Él la transmitió a un intermediario. No era mala intención, sino descuido en cadena. Nos dio nombres. El ingeniero Arredondo comenzó a cotejar datos. Con indicios suficientes presentamos una denuncia. La Guardia Civil abrió investigación por filtración y tentativa de fraude. Además, reforzamos el fideicomiso con cláusulas penales y advertimos a las empresas interesadas que todo contacto debía pasar por el licenciado Mendoza. La red empezó a desarticularse. No fue inmediato ni sin tropiezos, pero la mezcla de comunidad, asesoría técnica y presión legal cerró vías y puso en aprietos a los oportunistas. Algunos intentaron negociar de nuevo. La mayoría se alejó. Luis lloró con alivio. Me acerqué y le apreté la mano. «Has sido valiente», le dije. «La batalla sigue, pero ahora no estamos solos». La gente del pueblo permaneció alerta. Don Jacinto y los veladores patrullaban los caminos. Sentí que, aunque cansado, ese cansancio era útil. Había tarea pendiente, pero la dignidad del rancho permanecía. Al día siguiente iniciamos la auditoría interna, revisión de llamadas, comprobantes y movimientos bancarios. El ingeniero Arredondo trajo equipos para cotejar metadatos de los archivos enviados, mientras don Ramiro se entrevistaba con el personal de gestoría señalado. El padre Julián coordinó una junta vecinal para aumentar la vigilancia nocturna y organizar guardias rotativas.
Yo redacté un comunicado para las empresas interesadas y dejé claro que solo negociaríamos con propuestas firmes y supervisadas por notario y con prudencia. Convocamos una reunión urgente en la casa parroquial de Toro al anochecer. Don Ramiro, el ingeniero Arredondo y mi hermana Lourdes llegaron con semblante serio. Extendí sobre la mesa las copias de los documentos que Claudia había presentado. Las repasamos con lupa, página por página, buscando el hilo que unía la amenaza. No tiene validez legal, aseguró Arredondo. Faltan sellos, testigos, y además, Luis no tenía poder sobre las tierras. Lourdes se frotó las manos, inquieta. Pero puede usarlos para causar ruido, presentar medidas cautelares, demorar procesos, y eso puede paralizarnos meses. Asentí. Entonces debemos adelantarnos. Hay que cerrar la negociación con la compañía minera cuanto antes. Solo un contrato auténtico blindará todo esto. Don Ramiro asintió con prudencia. Tengo contactos en Valladolid. Podríamos reactivar la oferta de Minas del Duero, una empresa con aval europeo. Si se firma un compromiso formal, ningún banco ni abogada podrá interferir. Pasamos la noche preparando los documentos. Avalúo técnico, cláusulas de confidencialidad y un seguro de exploración que garantizaría la protección del terreno durante los estudios. El padre Julián ofreció usar el sello eclesiástico para certificar la autenticidad de las copias. Era simbólico, pero poderoso en un pueblo donde la palabra del sacerdote aún pesaba más que la de un abogado. A la mañana siguiente, mientras Luis trabajaba en el cobertizo, partí hacia Zamora con don Ramiro y Arredondo. En la notaría del licenciado Mendoza, formalizamos la propuesta y dejamos constancia del fideicomiso. La empresa aceptó firmar un acuerdo preliminar en 10 días. De regreso al pueblo, encontré a Luis esperándome en el porche. «Papá», me dijo con voz baja, «Claudia me volvió a escribir. Dice que lo sabe todo y que si no cedemos, publicará los documentos». Lo miré con calma. «Deja que hable. A veces el ruido es señal de miedo». Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, redacté una carta dirigida a la Fiscalía de León, adjuntando todas las pruebas de coacción y filtración bancaria. Al amanecer, Lourdes la entregó en mano. Por primera vez en meses dormí tranquilo. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque por fin el plan de Elena estaba completo. Comunidad, justicia y paciencia. Si la codicia había traído la tormenta, la verdad sería nuestro refugio. Miré al horizonte, donde los cerros se teñían de rojo, y supe que ella, desde algún rincón del cielo, sonreía orgullosa. Tenía razón don Ramiro. Aquella mujer no actuaba sola. Los días siguientes vi coches extraños rondando Toro y Zamora, motores que se apagaban cuando uno salía a la calle. Luis me acompañaba a todas partes, ya no como hijo altivo, sino como sombra vigilante. Una noche, mientras reparábamos herramientas, me dijo con voz temblorosa, «Papá, creo que mamá sabía que esto pasaría. Por eso te dejó los papeles a ti, no a mí». Yo los habría vendido en un mes. Lo abracé sin palabras. Por primera vez sentí que mi hijo había entendido. La calma no duró. Al cuarto día, Claudia regresó. Esta vez no traía sonrisa, sino un citatorio judicial. «Nos vemos en León, don Morales», dijo con frialdad. «Veremos si su legado resiste las leyes». Cuando se marchó, Luis se desplomó en una silla. «Papá, si perdemos esto, perdemos todo». Levanté el citatorio hacia la luz. «Entonces pelearemos, hijo, no solo con pala y martillo, sino con leyes y paciencia. Tu madre nos dejó más armas de las que crees». El día de la audiencia amaneció gris. León hervía de ruido, pero dentro de mí solo había silencio. Me puse el traje que usé en el funeral de Elena
y el rosario con la pequeña memoria oculta. Luis caminaba a mi lado, nervioso como un niño en su primera confesión. En el juzgado nos esperaba Claudia, impecable, con su chaqueta entallada y tacones que resonaban en el mármol. Sonrió al juez con falsa familiaridad. Luego agitó en el aire el documento que Luis había firmado borracho meses atrás. «Aquí está la prueba de la cesión de derechos», dijo, confiada. El juez revisó el papel con el ceño fruncido. Cuando llegó mi turno, abrí mi portafolio. «Su señoría, ese documento no tiene valor. Mi hijo nunca tuvo facultad para ceder lo que no era suyo. Aquí están los originales, sellados, con fideicomiso inscrito y anotación preventiva». El juez comparó fechas, firmas y sellos. Finalmente habló. «El tribunal reconoce la validez de los documentos del señor Morales. La cesión carece de efectos legales». La sala quedó muda. Luis soltó un suspiro largo. Claudia palideció, recogió su carpeta y murmuró: «Esto no se acaba aquí». «Tal vez», le respondí, «pero hay montañas que ni todo el dinero del mundo puede mover». Semanas después firmamos con una minera de Valladolid, 12 millones de euros y regalías para becas en nombre de Elena Morales. Aquella noche, frente a su foto, encendí una vela y susurré: «Lo logramos, vieja. Nuestro hijo aprendió a luchar, y yo a resistir».